Listo. Entonces, nada, pues como les mencioné anteriormente, eh, el día de hoy vamos a tratar el tema de cooperación internacional. Tenemos como invitado a Camilo Méndez, que Camilo también es egresado de la Universidad del Rosario, estudió Relaciones Internacionales. Si quieres, Camilo, cuéntanos un poquito sobre ti. Hola Andrés, muchas gracias. Buenas tardes para todos. Me da un gusto, mucho gusto verlos. Veo caras conocidas, como Lucas, quien es un amigo de hace ya bastante tiempo, y también gente que me he cruzado en la universidad en distintos espacios. Entonces, buenas tardes para todos. Sí, en efecto, yo soy internacionalista, me gradué en el 2016, hice la doble titulación en Sciences Po Bordeaux, y después volví, estuve trabajando un tiempo en la Embajada de Francia, después estuve pues dictando clases en el Rosario y después entré como asesor al Ministerio, asesor de Cooperación Internacional en el Ministerio de Relaciones Exteriores, y desde más o menos abril de este año, entonces me estoy desempeñando como coordinador de relacionamiento nacional e internacional aquí en el Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Entonces, pues para mí es un gusto poder hablar con ustedes de un tema que me encanta y pues de verdad me gusta mucho este espacio. Entonces también felicitaciones a la gente del Consejo por organizarlo, porque creo que me hubiera gustado mucho tener un espacio similar. Listo, perfecto. Muchas gracias a ti, Camilo, por asistir. Y también pues a los asistentes, porque realmente ustedes son los que le dan vida a este proyecto. Nosotros tratamos de ser intermediarios con esto. Camilo, me comentaste pues que querías hacer una actividad, entonces si quieres comencemos con eso. Sí, vale. Sé que son las 5 de la tarde, es un jueves, pero entonces, por favor, si se meten a Mentimeter y por favor comparten el siguiente código, denme 2 segundos, ya va a proyectar la pantalla. Mm, Aquí está. Sí, entonces, bueno, quizás y mientras se van conectando, pues como ustedes son internacionalistas bien juiciosos, pues habrán visto en los titulares que recientemente ha habido mucho borolo, eh, pues en relación con los cortes a la asistencia que brinda el Reino Unido al mundo, donde siempre se habla de una meta del 0,7% a un 0,5%, y esto ya ha cobrado varias cabezas del gobierno británico, varias renuncias. Entonces quería como pues empezar por eso, que el tema de la cooperación internacional no es un tema bonito que siempre sale en los noticieros, no es un tema que solamente se están robando la plata, sino que también tiene bastante importancia en el ámbito de la política internacional, que nosotros como internacionalistas tenemos bastante interés. ¿Listo? Entonces, ahora quisiera pues ver si ya están, no sé cómo hacer para saber quiénes ya están en Mentimeter, pero bueno, ahí ustedes supongo que estarán viendo esta pregunta sobre con qué asocian el término de cooperación internacional. Entonces me gustaría que por favor insertaran sus respuestas para saber un poquito cómo que saben y empezar desde ahí la charla. Listo, perfecto. Recuerden que pueden poner en Google, escribir Menti y con el código no ponen su nombre, sino eso, las palabras. A mí me pasó una vez que puse fue el nombre. Listo, pues ahí vamos viendo cositas que van apareciendo. En efecto, creo que una cosa que yo siempre he molestado desde tanto en el sector público como en las clases es que el término cooperación internacional suele ser utilizado de una manera errónea, de manera sistemática en distintos medios. Sí, nosotros como internacionalistas siempre tenemos que estar enfocados en una cosa que se llama particularmente la cooperación internacional
para el desarrollo, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay distintos tipos de cooperación, que algunas que no son objeto, pues, para que nosotros ejerzamos en como un campo profesional, a menos que hagamos, pues, más estudios al respecto. Por ejemplo, por un lado está la cooperación internacional de carácter judicial, ¿sí? Que hace referencia a la cooperación entre las distintas cortes, temas, por ejemplo, de extradición, y esto aquí en Colombia está a cargo directamente, por ejemplo, de la Fiscalía. Tenemos también, por ejemplo, la cooperación internacional militar, que pues versa sobre un objetivo que es bastante diferente al desarrollo. Y hay, digamos, por ejemplo, la cooperación internacional en términos económicos, de empresas, exportación, que quizás no está como en el core. Pero aquí la idea que yo quiero compartir con ustedes es que la cooperación internacional es pues un elemento de donde los internacionalistas estamos llamados a aportar, donde tenemos un valor agregado gigantesco. Veo también que aparecen cosas como intereses, instituciones, proyectos temáticos, y más que todo, o sea, quiero que eso sea como una charla para motivarlos a meterse más en el tema. A mí, cuando yo empecé a trabajar en esto, no tenía ni idea, o sea, ni idea. Yo firmé un contrato del ministerio y no tenía la más mínima idea de qué era la cooperación internacional. De hecho, recuerdo mucho que cuando me tocó la entrevista con la directora en ese momento, yo le puse mi hoja de vida, y lo primero que ella me dijo fue: usted no sirve para este trabajo. ¿Sí? Entonces, pues fue algo bastante traumático en una entrevista laboral que ustedes de entrada le digan eso. Pero afortunadamente todo salió bien. No siempre tiene que poner sus distintas fortalezas adelante, y pues poco a poco se salen las cosas. Entonces, también para ver un poquito, me gustaría que pasáramos a la siguiente pregunta, de mirar para saber cómo podemos orientar un poquito más esta conversación. Y es saber si o sea, ¿por qué a ustedes les gustaría aprender sobre cooperación internacional? ¿Más desde un punto de vista práctico o de un punto de vista teórico? O sea, todos quieren trabajar y nadie quiere estudiar. Muy bien. Pero bueno, o sea, eso era más o menos lo que yo me estaba esperando. Pero créanme, y vamos a ver un poquito más adelante, por qué puede llegar a ser atractivo mirar y estudiar sobre qué es la cooperación internacional. Pero bueno, ya acabado esto, si pueden ir poniendo en el chat, porfa, en qué semestres están, para que yo lo tenga presente. Y ahora sí vamos a dar paso a una presentación que tenía para ustedes. Entonces aquí volvemos. Y entonces, bueno, o sea, cuando nosotros hablamos de cooperación internacional, estamos hablando de varias cosas, ¿sí? Cooperación internacional para el desarrollo nuevo. Podemos hacer referencia a una cooperación financiera, que pueden ser flujos reembolsables, como son los créditos, o los flujos o la cooperación financiera no reembolsable, es decir, las donaciones. Podemos hablar de una cooperación técnica, que hace referencia a un compartir de experiencias en los países donde se establece una demanda, que por ejemplo, yo siempre el ejemplo que he utilizado en distintos escenarios es una cooperación que en su momento el gobierno colombiano recibió el apoyo de Nueva Zelanda para el tema de ovejas, ¿sí? Uno dice como, ¿y eso por qué? Sí, no, porque pues Colombia tiene necesidad y había una clara demanda, entonces se puso en contacto con Nueva Zelanda, que tiene un mercado de ovejas, como para saber cómo se trabaja con esas cosas, ¿sí? Digamos aquí desde el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, este es como de nuestros principales, de nuestras principales metodologías de trabajo, porque siempre hay cosas que aprender, ¿sí? Entonces siempre estamos conversando con el Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, México, de cómo ellos hacen sus procesos, cómo ellos hacen sus distintas políticas, cómo estos procesos pueden mejorar los procesos que nosotros tenemos a cargo actualmente, ¿sí? Un tercer y más reciente método, forma de cooperación, ha sido la cooperación triangular, donde tenemos tres actores: un actor que posee una necesidad, que tiene una necesidad clara, un actor que tiene los conocimientos, pero que no tiene los recursos para transmitirlos, y un actor que ejerce su rol como facilitador, ¿sí? Un ejemplo para que ustedes lo tengan claro es el caso del designado humanitario aquí en Colombia,
donde, digamos, Colombia tiene una clara necesidad de llenar el territorio, ahorita hasta 2024, porque se aprobó la semana pasada, creo, la prórroga de la Convención de Ottawa. Y entonces, un país que tiene mucha experiencia en esto es Camboya, ¿sí? Por todo su contexto, pero entonces ellos no tienen como la facilidad para llevar los técnicos colombianos allá o que ellos vengan acá. Entonces aquí actúa como un actor facilitador el gobierno de Japón a través de la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional, JICA, ¿sí? Entonces la cooperación triangular. Y por último, algo que estamos viendo bastante en boga con todo lo que ha pasado con el huracán Iota es el tema de la asistencia humanitaria, que de cierta forma empieza a tener una lógica completamente diferente a las tres anteriores, porque su objetivo principal no es enfocado hacia el desarrollo, sino solventar una situación de emergencia o de asistencia humanitaria, de urgencia, ¿sí? ¿Cómo resolvemos esto rápidamente? Aquí también a la derecha, para que ustedes tengan en cuenta. El panorama de la cooperación internacional en Colombia ha tenido una evolución gigantesca desde más o menos 1992, cuando existía en el Departamento Nacional de Planeación Acción Social para la Prosperidad, Acción para la Prosperidad Social, una cosa así, ¿sí? Lo que hoy en día es la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional. ¿Y qué ha pasado desde ese momento? La cooperación internacional ha explotado, ¿sí? Ustedes pueden ver que actualmente, digamos, en el país, más o menos existen 58 entidades a nivel nacional con oficinas de cooperación internacional, ¿sí? Pero también hay 51 autoridades locales que tienen oficinas de relaciones internacionales, es decir, Alcaldía de Bogotá tiene, la Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá tiene, está Pro Bogotá que también tiene, ¿sí? Alcaldías Cali, Cúcuta. Entonces eso es para que ustedes vean que también hay un espacio donde ustedes pueden trabajar y que vean que, digamos, desde el punto de vista práctico, y esto es solamente en el sector público, ¿sí? Aquí estamos dejando de lado la cantidad de organizaciones sociales de la sociedad civil, estamos dejando de lado las agencias de Naciones Unidas, estamos dejando de lado organizaciones internacionales. Entonces, hay mucho donde trabajar en cooperación internacional, ¿sí? Ahora, para tener un poquito más el contexto de Colombia, nosotros somos actualmente un país de renta media alta, ya vamos a hablar un poquito de esto, pero entonces el perfil de Colombia es un perfil dual, ¿sí? Donde al ser país de renta media alta, tenemos una serie de necesidades, entonces somos receptores de lo que se conoce como la asistencia oficial al desarrollo, que se define como aquellos flujos que tienen como principal objetivo apoyar el bienestar y el desarrollo de los países en vía de desarrollo, precisamente, y también somos oferentes de cooperación sur-sur, ¿sí? Es decir, la cooperación que se da entre los países de un mismo o menor nivel de desarrollo. Entonces, pongamos la cooperación que se da, por ejemplo, entre Colombia, Chile, Colombia y Ghana y otros, ¿sí? Entonces, esa es la lista. Sé que ahí no están alcanzando a ver nada, pero no encontré otra forma mejor de proyectarla. Eso es lo que determina cuáles son los países de renta media alta, cuáles son los países de renta media y cuáles son los países con menores ingresos, ¿sí? Todo esto se hace con base a lo que se conoce como el ingreso nacional bruto per cápita, ¿sí? Que dice que todos los países que tengan un ingreso nacional bruto menor a 12.235 y hasta, no alcanzo a leer, 3.000 algo, no sé, sí, 3.956, son países de renta media alta, ¿sí? Entonces ustedes pueden ver ahí que claramente está Colombia. ¿Qué pasa? Todos estos países que están en esta lista, que ustedes pueden encontrar en la página web de la OCDE, del Comité de Asistencia al Desarrollo, todos estos países son elegibles para recibir asistencia oficial al desarrollo, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Cuando un país durante 3 años supera ese umbral de $12.235 per cápita, se considera como un país graduado y por ende deja de ser elegible para recibir cooperación internacional. ¿Listo? Es para que ustedes lo tengan presente. Estuve buscando para que ustedes vieran la importancia de la cooperación internacional aquí en Colombia. ¿Sí? Esto es una lista de los flujos que reciben los distintos países de América Latina por los donantes de la OCDE, del Comité de Asistencia al Desarrollo, desde el 2010 hasta el 2019. ¿Sí? Entonces aquí quisiera que ustedes, que saben muy bien leer tablas, dijeran que hay varios aspectos que me gustaría resaltar de esa tabla. Entonces, sí, por favor, pueden levantar su mano, abrir su micrófono y decir qué les llama la atención de esa tabla. Camilo, a mí personalmente me llama mucho la atención que Colombia tiene unas inversiones muy grandes.
desde el 2014 para adelante, ninguno baja de 800.000 hasta el 2019. Entonces me llama la atención como qué pasó en el 2019 para que, o en el 2018 para que se redujera de esta manera. Listo. Entonces, eso es algo que es muy importante, porque entonces usted mira, si contrastamos los países que están en esta lista y los países que están aquí en la lista anterior, de los países de renta media alta, uno debería decir, si todos son países de renta media alta, e incluso encontramos países con un menor nivel de desarrollo, porque Colombia recibe más. ¿Sí? Entonces, primero, Colombia es un país que es atractivo para la cooperación internacional. Particularmente hay varios factores que han llevado a que Colombia sea pues un foco para esa cooperación internacional. El primero de ellos, claramente, es el acuerdo para la terminación del conflicto con las FARC, ¿sí? El proceso de estabilización, la paz. ¿Sí? Pero también hay otros, todo lo que es el tema de conservación y lucha contra la deforestación, la protección de la biodiversidad, han sido temas que han sido bastante atractivos para la comunidad internacional. ¿Sí? Y lo segundo, su pregunta, los datos de 2019, como usted puede ver, no están siendo completados actualmente sobre la OCDE, entonces bajémonos solamente hasta 2018. ¿Qué pasó en 2018? Andrés, ¿usted qué pregunta? ¿Qué puede haber tenido un impacto en esos flujos? En el 2018, de pronto influencia del proceso de paz podría llegar a ser. No. Migración nos dice Paula Andrea Jiménez, migración venezolana que también incrementa en 2014. No, porque pues digamos el flujo de migración venezolana pues ha sido más grande como desde 2018 y eso llevaría a que la AOE subiera. Bueno, Paloma Romero nos comenta, cambio de gobierno en el 2018. Tampoco. ¿Quién da más? Estábamos en las secciones finales de nuestro acceso a la OCDE. Entonces también eso puede haber tenido un impacto porque entonces muchos países dirán, si Colombia se supone que es un miembro de la Organización de los Países Ricos, porque necesita seguir recibiendo cooperación. Hay países, por ejemplo Corea, que tienen una serie de limitaciones en su política de cooperación internacional de desarrollo que le impiden brindar cooperación a países que sean miembros OCDE. ¿Sí? Sin embargo, estas cifras yo desconfío, o sea, yo creo que van a seguir subiendo. Cuando sigan, van a ver que va a seguir subiendo. Pero bueno, ¿qué otras cosas les llaman la atención? Yo tengo una pregunta, Camilo. A ver, pues ahí se puede notar que a partir de 2014 hay un incremento pues, de inversión, pues. Y además es el mismo año donde la migración venezolana sube. Entonces quería preguntarte si el tema de la cooperación también es influido por la migración. Sí, sí es influido, pues de hecho tiene un impacto gigantesco. De hecho, voy a votar un número, nomás para el 2019, si mal no recuerdo, Colombia recibió casi 300 millones de dólares para la atención de la migración venezolana. ¿Sí? O sea, la migración internacional. En su momento, inicialmente, cuando se empezó a, pues a consolidar ese fenómeno, los flujos tenían como principal objetivo pues, un carácter humanitario, ¿sí? De emergencia. Sin embargo, pues al ver que las condiciones que ocasionaban este fenómeno no cambiaban, los flujos cambiaron porque no tienen un foco como de emergencia, sino también a programas de desarrollo, como lo puede ser entonces, no digamos la creación de comedores comunitarios o de centros de atención, sino, por ejemplo, el fortalecimiento de los programas de integración de venezolanos en el mercado laboral colombiano. Sí, eso por ese lado. Pero bueno, ¿qué otras cosas les llama la atención? Comenta Lucas en el chat. Brasil tiene una tendencia similar a la colombiana, o eso parece. Brasil siempre ha sido un bicho raro, pero aquí lo que les debería llamar la atención es el caso de Chile y Uruguay. ¿Sí? Es Sí, decir, porque no tenemos
porque dejamos de recibir flujos en 2018 y 2019. Y esto sencillamente porque los países fueron graduados. ¿Se acuerdan lo que les estaba mostrando en la tablita antes? Es decir, de un año a otro estamos viendo una reducción casi que total de los flujos que estos países reciben. ¿Sí? El umbral mencionado de 12.235 está bastante lejos de Colombia, pues si mal no recuerdo, para 2019 teníamos un INB de $6.130 per cápita. El más alto que tuvimos fue como de 7.200, 7.300 por allá en 2014, pero estamos muy lejos. Pero entonces, en un momento dado, había un temor porque Colombia se graduara, porque imagínense Colombia qué hace si deja de recibir esa cantidad de recursos. Esos recursos, digamos, en perspectiva, no es que sean, no, pues sí, no sean la gran cosa, pero todo lo que esos flujos permiten es increíble, porque esos flujos lo que permite es un diálogo con la sociedad, la financiación de organizaciones de la sociedad civil. Entonces, siempre hay una preocupación bastante grande de cómo vamos a hacer como Colombia, que somos ya miembro de que posiblemente la cooperación se vea reducida, de cómo hacemos para seguir dinamizando y seguir siendo atractivos como país ante la cooperación internacional. Y esto hay que reconocer que el gobierno ha sido bastante inteligente en esa materia y ha buscado establecer y crear nuevos programas de cooperación internacional. Hay un programa que a mí siempre me ha gustado mucho que se llama Alianzas Competitivas para la Equidad, que lo que busca es hacer un apalancamiento entre un recurso de cooperación internacional, por ejemplo, entendamos lo que se quiere como un capital semilla, que en asocio con el sector privado termina casi triplicándose. ¿Sí? Es un proyecto, en esto tenemos casos gigantes como cooperación entre Canadá y una cooperativa de cultivador de cacao, pero también con grandes empresas como lo puede ser Colanta, Bacamía y otras. ¿Sí? Entonces, eso es un poquito como el panorama donde está Colombia ahorita. ¿Sí? Creo que solo alcancé a presentar eso, a preparar eso, lo lamento. Pero entonces algo que es bastante interesante, ¿sí? ¿Por qué? Porque entonces ustedes de cooperación internacional van a poder trabajar en todos los temas. Ustedes de cooperación tienen que saber las bases, ¿sí? Y no solamente la base de cómo se formula un proyecto, es que tienen que utilizar el verbo de esta forma porque es que si no, no les va a gustar el proyecto. No, o sea, lo que se tiene que tener en cuenta son cuáles son las prioridades de los demás países, porque ustedes temáticamente van a poder trabajar en cualquier entidad. O sea, yo soy un internacionalista que está trabajando en el DANE, ¿sí? Y creo que todos sabemos que las bases de macroeconomía y micro de la universidad no es que sean la cosa más espectacular, ¿sí? Pero así pueden trabajar también el Ministerio de Ambiente, Agencia Nacional de Tierras, Ministerio de Ciencias, porque ¿qué sucede? Ustedes pueden enfocarse temáticamente, pero temáticamente o técnicamente va a ser muy difícil que lleguen a tener una competencia con un agrónomo, ¿sí? Con una persona que haya estudiado ecología. Pero entonces lo que hay que hacer es tener una especialidad en conocer el panorama de la cooperación internacional que se adapta a cada uno de los sectores que a ustedes les gustan. ¿Sí? Entonces, eso era lo que les tenía para comentar. No sé si tengan preguntas. Andrés, si quieres, podemos pasar a otra sección, como deseen. Listo, perfecto. Pues para todos los asistentes, si en algún momento quieren enviar alguna pregunta, la pueden mandar por el chat y yo pues las voy como poniendo en orden, o si quieren pueden levantar la mano y yo también estoy pendiente. Yo tengo una pregunta, Camilo, y es algo que me acaba de llamar la atención que dijiste, y es que realmente la universidad no nos da unas bases en tema de micro, macro o economía en general tan fuertes. Entonces, mi pregunta es, ¿en qué consiste tu labor actualmente en tu cargo? Bueno, entonces, el DANE tiene una proyección internacional, verdad, abrumante, ¿sí? Es decir, yo antes estuve 3 años trabajando en cooperación y la carga aquí es 4, 5, 6 veces más pesada. La cantidad de reuniones que uno tiene es increíble. Digamos, el lunes tuve una reunión a las 3 de la mañana, ¿sí? Por diferencia horaria. Pero entonces son varias cosas. Uno, está la transmisión de datos sobre estadísticas oficiales que produce el DANE. Entiendan ustedes como que no es solo el censo, ¿sí? O sea, a mí me gusta que no pensemos que el DANE es solo el censo, sino estadísticas sobre el mercado laboral, estadísticas desagregadas por género. Entonces hay que hacer una transmisión de esas estadísticas a organizaciones internacionales.
desde el Fondo Monetario Internacional, la Organización Internacional del Trabajo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, porque ¿qué pasa? Es con las estadísticas oficiales que en verdad se puede hacer una comparación entre los países y ver cómo los países van cambiando. Entonces, por un lado está todo este tema de la transmisión, también está el tema de seguimiento a los indicadores de los objetivos del desarrollo sostenible, que todo el DANE es el que implementa las metodologías para poder calcular esos indicadores. Pero también tenemos una participación gigantesca en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, porque particularmente somos los presidentes en este momento de la Conferencia Estadística de las Américas, ¿sí? Entonces hay de todo lo que quiera, desde seminarios para el fortalecimiento. Entonces la idea que es fortalecer la presencia internacional del DANE para fortalecer las capacidades que se tienen actualmente. Es eso, pero eso tiene un punto de vista regional, pues también a nivel internacional y en distintos espacios, pero también a dimensión nacional, porque lo que se busca es cooperar con otras entidades para hacer que las cosas funcionen. ¿Sí? Digamos, ahorita estamos trabajando con el Ministerio del Deporte para el establecimiento de una cuenta satélite del deporte, es decir, cuánto gastan los colombianos, qué porcentaje de la economía colombiana está asociada a actividades del deporte. Y es un proceso larguísimo. Entonces, digamos, entonces me toca coordinar cosas tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Es eso. Listo, gracias Camilo. Paula, tienes la mano levantada, cuéntanos. Sí, hola, buenas noches. Pues a mí me gustaría saber cuál fue tu experiencia iniciando en el área de cooperación internacional, como apenas te graduaste, cómo fue ese proceso de inicio. Yo ahorita estoy también a puertas de graduarme. Algo que he pensado intentando descifrar qué quiero hacer con mi vida es trabajar en el área de cooperación internacional, pero digamos que pues me pregunto eso, ¿cómo es iniciar en esa área? ¿Cómo fue tu experiencia? Pues es bastante duro porque uno no sabe hacer nada. ¿Sí? Es decir, en el ministerio, cada entidad pública tiene una forma diferente de trabajar. Pero entonces cuando uno está en el ministerio, te piden a ti a cada rato una cosa que se llama una ayuda de memoria. ¿Sí? Digamos, allá a mí me tocaba trabajar con donantes bilaterales. Entonces me pedían ayudas de memoria cada 5 días de un donante diferente. Entonces, ¿eso qué es? Es mirar cómo va la ejecución de los proyectos, actualizar en qué están las cosas y ser proactivo en qué más se puede hacer, ¿sí? Entonces es bastante difícil porque pues todo tiene su propio lenguaje, pero uno lo va entendiendo porque afortunadamente es un tema donde siempre hay mucha literatura y como los países donantes tienen políticas públicas en el tema, es muy fácil empaparse. Entonces uno que le tocaba hacer en términos, pongámoslo prácticos, es tener el contexto, cuál es su estrategia, cuáles son sus prioridades, pero también tener un mapeo muy claro de qué es lo que le interesa al gobierno colombiano. ¿Sí? De manera que en ese momento se pueda hacer un match en cómo las dos cosas pueden converger. Y que saber que hay un monto, pero saber cómo se logra distribuir ese monto de manera que tenga un mayor efecto. ¿Sí? Entonces, si bien hay una dimensión ya internacional del trabajo, la mayoría del trabajo es a nivel nacional y de coordinación interinstitucional. Sí, o sea, toca lidiar con todo tipo de cosas. Y a uno le hablaban de todo tipo de cosas. Tú a un momento hablabas de, no sé, de las máquinas que se necesitan para hacer desminado humanitario y de los requerimientos técnicos. Al día siguiente estás hablando de temas de deforestación y después estás hablando de temas de ciencia y tecnología. Es decir, hay que saber adaptarse fácilmente a todo eso. Gracias. También ahí te quiero preguntar, ¿cómo qué recomendaciones tienes? Por ejemplo, ahorita la búsqueda de trabajo tampoco es tan sencilla como de pronto si uno quiere desarrollar su carrera profesional en esta área y está recién graduado. No sé, ¿qué recomiendas uno cómo presentarse o a qué entidades de pronto puede ser un poco más fácil uno sin experiencia? Pues ahí hay
un tema muy importante y es, bueno, la experiencia es algo que se adquiere y siempre van a enfrentar como en ese panorama de cómo hago para conseguir experiencia si en el trabajo me están pidiendo experiencia, que es bastante difícil y puede llegar a ser frustrante, pero uno tiene formas de poder fortalecer su perfil. Pueden ser habilidades como los idiomas, que es esencial. O sea, es algo que el sector público se valora mucho. Una persona que sepa hablar bien inglés, que sepa leer bien, que pueda sintetizar, pero también otras lenguas. Eso siempre será la mejor carta de presentación. ¿Sí? Yo creo que incluso más que las notas. Porque a mí lo que me importa si estás trabajando es que tú puedas hacer las cosas rápido, no que sacaste 4.8 en TRI. Qué pena, Lucas. Entonces, una cosa de saber uno cómo puede hacer que las cosas hacerse más atractivo. ¿Sí? Entonces está el tema de los idiomas, pero también hay muchos cursos, hay muchas cosas que uno puede leer. Lo que te digo, toda la información es pública y tú te puedes capacitar en eso y aprender rápidamente. Es simplemente dedicarle tiempo al tema y saber a ti qué te gusta. Y cuando vas a aplicar una entidad, llegar a la entidad, llegar a la entrevista y todo, sabiendo qué hace la entidad. Como te decía, hay 58 entidades nacionales que tienen oficinas de cooperación internacional. El campo que tú quieras existe, pero entonces lo que se tiene que hacer es saber muy bien qué hace la entidad, saber cuáles son los proyectos, mirar cómo está el tema de planeación y ser juicioso intentando cómo tener eso en mente. Gracias, Camilo. Me, me hace una pregunta por interno y es si consideras que la empleabilidad de los internacionalistas en el ámbito de la cooperación internacional, primero, digamos, cómo es generalmente. Y segundo, me preguntan si se ha visto afectada por el tema de la pandemia. Pues la mayoría de las personas que yo he conocido en el ámbito nacional de la cooperación internacional solían ser internacionalistas. En segundo nivel, yo diría que son economistas. Y tercero, abogados, ¿sí? Porque la cooperación internacional tiene un componente horriblemente legal a veces de cómo hace uno para trabajar un memorando de entendimiento, ¿sí? Es decir, cuáles son los términos legales que uno tiene que seguir, pero eso se va aprendiendo. Pero igual, la empleabilidad, o sea, el internacionalista sí tiene algo que aportar. Sí, o sea, siempre uno tiene que tener la capacidad de perfilarse porque, ¿qué pasa? Todas las entidades en esa dimensión internacional van a querer, uno, recibir fondos, pero también tener una visibilidad internacional. Entonces, uno lo que tiene que hacer es entender cómo funcionan esos sectores, esas dinámicas a nivel internacional para que la entidad pueda tener una proyección adecuada. Y ahí es donde un internacionalista tiene todo el tiempo y tiene toda la experiencia para poder realizar un aporte. Entonces, digamos, en ese término, creo que sí es algo donde es más necesario que la gente se enfoque más para tener una mayor presencia en ese mercado laboral. Ahora, sobre la pregunta de si me he visto afectado por la pandemia, pues en términos prácticos, yo creo que me he visto beneficiado. Porque, como les decía, la gente internacional que se maneja desde acá es increíble. O sea, estamos hablando de que en estos 6, 7 meses que llevo acá, me he salvado de organizar comisiones internacionales, ¿sí? Porque todos los eventos son virtuales y es diferente, pero entonces, porque ¿qué pasa? Una comisión internacional, por ejemplo, sus jefes se van en algún momento, toca cuadrar desde la agenda, desde los contenidos temáticos que se van a presentar en las distintas fases de reunión, a coordinar reuniones bilaterales, a mirar en qué va cada conversación, en que siempre se sepa con quién se está hablando, de cuáles son los temas, de hacer seguimiento a los compromisos. Entonces, digamos, en esos términos puede ser que la pandemia pues en términos de carga haya sido menor, pero posiblemente sea menor porque no tengo la experiencia de cómo era antes acá en esta entidad, pero, pero no, igual el trabajo nunca para. O sea, hablen con sus amigos que ya están trabajando diferente, siempre todos están reventados y explotados. Listo, gracias, Camilo. Otra pregunta que me hacen es, ¿cuáles son los aportes que ha hecho la carrera de Relaciones Internacionales a tu carrera, a tu profesión, perdón, a tu labor profesional? ¿Cuáles consideras que son los aportes, digamos, qué materias, qué áreas, qué conocimientos te acuerdas?
que sean como determinantes para tu labor profesional actual? Eh, no, yo creo que a mí inicialmente cuando yo estaba en la carrera siempre me gustaron mucho los temas de seguridad y creo que la universidad tiene un enfoque claro en eso. Quizás ahorita se ha diversificado un poquito, pero yo recuerdo que en la universidad siempre me sirvió mucho y de hecho me ha servido mucho ahorita el tema de regímenes internacionales, ¿sí? Es decir, y creo que Lucas puede dar aquí un saludo. Para quienes no saben, Lucas es ya graduado de la universidad, está haciendo su maestría en Italia, no recuerdo, sobre teoría de relaciones internacionales. Entonces la teoría puede ser harta, puede ser dura, pero lo importante es mirar uno cómo logra aplicar esa teoría. Entonces particularmente temas como los regímenes internacionales son bastante útiles porque les permite a ustedes tener un lente de cómo analizar el mundo. Es decir, ustedes cómo aplican ese lente. Digamos, yo siempre quise ponerme a escribir artículos sobre el régimen internacional de la cooperación para el desarrollo, porque todo es porque ¿qué pasa? Todo es una nebulosa que es completamente etérea. ¿Y qué sirve? Saber quiénes son los actores, saber cuáles son las prioridades de los actores, saber cómo esos actores se interrelacionan. ¿Sí? Entonces, eso yo creo que ha sido clave. Entonces, digamos, en temas de la teoría es muy importante cómo mirar uno cómo la puede aplicar a los distintos campos de trabajo. Claro, esa es la cosa que uno muchas veces no se da cuenta como estudiante de primer semestre, segundo, hasta cuando llega al final, incluso uno no sabe bien cómo toda esa teoría que está aprendiendo y los libros y las propuestas que se hacen pueden llegar a aplicar en la realidad. Entonces es algo bien complicado. Nos llega otra pregunta, Camilo, y es, como internacionalistas, ¿qué perfiles a nivel de posgrado sería útil tener para este sector? ¿Desarrollo internacional, gerencia pública, economía, o qué estudios de posgrado como maestrías, por ejemplo? Digamos, yo sé, hay varios amigos han hecho una especialización del externado en cooperación internacional. No sé eh, qué tan importante sea, pero creo que un tema sí son los estudios de desarrollo. Eh, y eso, hay una oferta académica gigantesca, ¿sí? Entonces, todo lo que son developmental studies, les cambia a ustedes la forma de ver eso porque empiezan a entender los debates que hay en ese tema. Porque, digamos, yo creo que el tema de formulación de proyectos es un tema de simplemente tener claro cuál es el objetivo de tener unos argumentos fuertes. Sí, entonces es más chévere como tener todo el panorama grande y después esas habilidades uno las va adquiriendo poquito a poquito. Entonces yo sí creo que es más importante centrarse, o sea, tener una aproximación académica a las cosas y después ya se enfoca uno en la práctica, se enfoca prácticamente en lo que quiere la entidad para la cual uno está trabajando. Listo, perfecto. Nos pregunta Paloma. Mi pregunta es relacionada con la cooperación en temas de medio ambiente. Entonces, primero, ¿cómo es percibida desde el DANE? Y segundo, ¿cómo se ve la cooperación en el ámbito ambiental desde el ministerio? Bueno, pues en el DANE pues no tenemos mucha cooperación en el medio ambiente, ¿sí? Nosotros digamos, eh, pues si queremos porque hay una serie de compromisos particulares que tiene Colombia ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico de reportar de mejor manera las estadísticas ambientales. Entonces es un trabajo que estamos buscando activamente cómo poderlo financiar para trabajar de manera asociada con entidades como el Ministerio de Ambiente, el IDEAM, de cómo podemos reportar distintos indicadores ambientales, pero la cooperación en medio ambiente es gigantesca. O sea, por ejemplo, la Oficina de Asuntos Internacionales del Ministerio de Ambiente siempre está buscando contratistas, siempre está buscando, y ellos trabajan muy de la mano, por ejemplo, con el Ministerio de Relaciones Exteriores, tanto en la parte de cooperación internacional como desde la parte ya temática de los temas ambientales para todo lo que son las negociaciones. Asimismo, en temas ambientales es bastante curioso porque se han creado mecanismos innovadores de financiamiento, donde no es solamente como tome esta plata, implementela, sino mecanismos innovadores como son el pago por servicios ambientales. Es decir, en términos sencillos, como yo le pago según
usted cumpla sus metas de emisión de gases, por ejemplo, o algo así. O también que empiezan a involucrar al sector privado. Sí, entonces yo diría que el financiamiento climático es un área bastante grande de la cooperación internacional y que se caracteriza porque siempre están teniendo nuevas modalidades, porque las necesidades son gigantes y pues es muy dinámico. Entonces ese tema es bastante interesante y creo que ese tema tiene mucho futuro acá en Colombia. O sea, tiene mucho futuro. O sea, ahorita ustedes han visto todo lo que está pasando con el tema del nuevo convenio de biodiversidad que se está negociando. Entonces, digamos, eso es algo que los invito a explorar y a ponerse al día con esos temas. Gracias, Camilo. Gracias. Nos comenta alguien, Aurel. ¿Quieres decir algo, Pablo? Ok. Que gracias por la respuesta. Ok, perfecto. Comenta Laura Vargas en el chat. Con relación a esa pregunta de la cooperación del medio ambiente, ¿has notado una diferenciación entre el medio ambiente continental, entre paréntesis, deforestación, gases de efecto invernadero, etcétera, al medio ambiente oceánico, acidificación oceánica, expediciones científicas, etcétera? O sea, si has notado alguna diferenciación entre el medio ambiente continental y el oceánico. Eso es, las diferencias son abismales, es decir, la cantidad, y creo que ustedes lo han podido ver, la cantidad de tratados internacionales para distintos temas es gigante. O sea, hay temas de desertificación, hay temas de protección de los océanos, y para todos estos, y ustedes fijan en todos los tratados internacionales, siempre hay una forma de cómo implementarlos. Es decir, cada uno de ellos privilegia una serie de mecanismos de cooperación, como puede ser la cooperación técnica, la transferencia de tecnologías, porque pues, no sé, si estamos hablando del tema de océanos, puede ser que para eso se necesiten mecanismos de monitoreo particulares y máquinas, entonces la cooperación y los intereses de la cooperación serán diferentes. Obviamente hay unos que son más atractivos que otros, pero no todos siempre tienen un tratado y unas metas particulares de cooperación. Listo, gracias, Camilo. Cuéntanos un poco, ¿cuál consideras que ha sido tu mayor reto profesional a lo largo de tu experiencia? Yo creo que bueno, han sido varias. O sea, las experiencias, créanme, que son gigantescas. O sea, por ejemplo, les cuento. O sea, en cooperación internacional a uno le toca hacer de todo. O sea, le toca desde llevar roscones a una reunión a las 11 de la noche en el centro, porque no se ha firmado un acta que se tiene que firmar para que se pueda hacer un desembolso de dinero. Pero digamos, hubo dos retos que sí fueron bastante críticos. Lo primero fue una negociación con una embajada, porque si no se firmaba un marco de cooperación, pónganlo ustedes, en una semana se perdían 80 millones de euros. Entonces, esperlos ustedes, pónganse 26, 25 años llamando a jefes de oficina de X, Y, Z entidades de tenemos que firmar esto. Entonces el reto es creerse las cosas. Es de si ustedes esperan, estas cosas no pasan. Entonces el reto grande es de creerse y asumir los retos. De que si ustedes no lo hacen, no hay nadie más que lo haga. Y claro que siempre da miedo, pero uno siempre se tiene que preparar y darle con todo. Eso, siempre manteniendo el respeto a los superiores, pero cuando les toca y cuando les toca trasnochar, les toca hacerlo. Sí, y no, yo creo que ese es el reto en verdad que siempre hay. Que si uno siempre está dudando, que si uno siempre está queriendo feedback de las cosas que uno hace, se va a quedar estancado, pero uno siempre tienes que botar la pelota e intentarla. O sea, uno no pierde nada. Ese es el reto. El reto siempre es luchar con lo que uno está diciendo de, ay, no, es que yo no sé esto. No, la vaina es creérselas y encontrar la forma de hacer las cosas, que las cosas pasen. Sí, me parece muy buen consejo lo último que dijiste. Quisiera saber también un poco sobre si consideras que
tu labor de algún aporte a la sociedad? Y en caso de serlo, ¿cuál crees que sería? No, pues creo que en sector público eso para mí es clave. A mí me encanta ser servidor público. O sea, me encanta porque pues uno se tiene que meter en toda la lógica del servicio. Eh, digamos, en Cancillería era muy bonito. Eso era las cosas que más me gustaba y creo que es de las cosas que más extraño, porque hace falta un poquito el contacto con el territorio. Y recuerdo con mucho aprecio una vez que nos tocó ir a Florencia, Caquetá, la montañita, a, uno, a una zona donde está ubicado uno de los espacios territoriales de reincorporación y capacitación, donde están las FARC. Entonces era muy bonito ver eso que uno siempre estaba mirando en los papeles, en los informes, en la ejecución de los presupuestos, de ver el impacto que se estaba teniendo en la realidad. Y era muy bonito porque después fuimos como a un lugar donde se estaba implementando un proyecto productivo de panela y era algo muy lindo porque había un campesino, yo le pongo por ahí unos 80 años, y el tipo se le salían las lágrimas al ver que la gente llegaba. Entonces creo que eso es algo muy bonito y que la cooperación siempre va a tener ese impacto, que puede que si uno esté trabajando desde un escritorio, lo que uno hace tiene un impacto en la gente. Entonces yo creo que es una motivación que siempre lo va a mover a uno. Y es un campo donde ustedes, no sé, si a ustedes les gusta, no sé, la causa animalista, algo donde ustedes van a ver también sus intereses reflejados. Entonces, algo que créanme que vale la pena. Qué chévere. Creo que eso es algo que uno, pues a pesar de que uno no sabe en qué ámbito se va a desempeñar en un futuro, pues es algo que uno lo mueve, como poder realizar ese tipo de aportes y, digamos, ese tipo de testimonios a uno lo motivan a seguir en lo que uno va. Me preguntan por interno una pregunta bien chévere. Preguntan si dice para Camilo, ¿tiene conocimiento de agencias o departamentos que en la actualidad estén en búsqueda de internacionalistas o si tiene alguna recomendación para filtrar esa búsqueda laboral? Bueno, pues lastimosamente no me queda tiempo para estar buscando trabajo, eh, pero no, eso es que ustedes se sienten una tarde en LinkedIn y empiecen a hacer una lista. O sea, yo ustedes cojo todas las agencias de Naciones Unidas, que son como 28, y las empiezo a seguir en Twitter, las busco en LinkedIn. Entonces está todo el lado de Naciones Unidas que siempre está contratando. Sé que Suiza siempre está buscando a alguien para la implementación de un proyecto eh, de monitoreo del agua. Perdón, llegó el jefe. Entonces, no, hay un montón. Todas las embajadas siempre están buscando. Entonces, digamos, hace 2 meses vi un aviso de la embajada de Irlanda en Colombia. Estaban buscando un oficial de cooperación. Entonces, que ustedes tengan identificados a esos actores. Ustedes pueden decir, bueno, ¿cuáles son los donantes bilaterales? Tran, la lista de países. ¿Listo? Pero también los países del sur. ¿Sí? Entonces, digamos, las distintas embajadas de lo que están haciendo, pero agencias de cooperación tipo JICA, COICA y toda la mano de ONGs en Colombia que hay. Ya depende de lo que ustedes quieran, porque todas siempre están buscando cooperación. Entonces, que ustedes se sienten y si quieren busquen cooperación para el desarrollo en LinkedIn, a ver qué les sale. O sea, no sé, posiblemente les salga cosas y ahí van viendo redes. Digamos, respecto a eso, ¿cómo fue su primer trabajo como egresado? Porque realmente uno se gradúa y uno está o sea, uno es un desempleado más en el país, esa es la verdad de todo. Entonces uno es mirando a ver para dónde coge, si uno realmente va y mira el ámbito que uno quiere trabajar y que ha querido desde primer semestre, o si coge lo primero que llega, como por la desesperación quizá. Entonces, ¿cómo fue? Cojan lo que salga, porque lo que salga los va a llevar a otras cosas. O sea, yo terminé acá en el DANE precisamente por el trabajo que yo hacía en Cancillería, en un tema que no entendía nada al inicio, nada. O sea, digamos, ese tema, ustedes van conociendo gente y el buen trabajo hace que otra gente diga como, oiga, esta persona sirve, ¿sí? O sea, digamos, yo les cuento particularmente, a mí me llegó una vez un correo, o sea, literal un correo como cualquier otro. Oigan, señores colombianos, los invitamos a participar en la medición de una cosa que se llama
el Total Official Support for Sustainable Development, TOST, una medición que yo no tenía ni idea. Y yo me puse a leer, y y decía, esto está raro, aquí las cuentas no me cuadran, aquí la teoría no me sirve, los compromisos son estos, esta misión está haciendo esto. Y empezamos a trabajar. Y un día nos llamó alguien del DANE y nos dijo, oiga, acabamos de estar metidos en una reunión en el Líbano y nos preocupa gravemente esto. O sea, no tenemos por qué estar allá nosotros solos. Acompáñanos, canciller. Ahí metimos a la Agencia Presidencial de Cooperación y empezamos a hablar. Y terminamos tumbando esa medida. Y aún hoy en día seguimos teniendo conversaciones de cómo podemos hacer que esa medida sea mejor. Entonces ustedes no saben qué va a ser la cosa que va a totear. Síganse hablando con sus compañeros, a veces uno se olvida y uno se termina encontrando gente por todo lado. Oiga, es que necesito a alguien de mi salud. Ah, no, pero esta persona estudió conmigo, que trabaja allá. Y eso siempre sirve. Entonces, cojan lo primero que se les aparezca, porque lo que ustedes necesitan es experiencia, es aprender a trabajar, es aprender a responder a un jefe. Darse cuenta que los errores, que eso aprendí acá, los errores no son... no hay errores de forma, todos los errores son de fondo. O sea, me ha pasado incluso con pasantes aquí que tengo que mandan documentos en distintos formatos. Unifiquen la berraca letra, vuelvan a leer las cosas. O sea, si ustedes encuentran un trabajo y lo hacen bien, siempre van a terminar encontrando la forma en que les gusta. Y ya, pueden tener jefes buenos, jefes malos, pero hay que aprender a coger el gusto del trabajo y para eso hay que aprender a trabajar. Gracias, Camilo. Nos pregunta Hugo por el chat si la experiencia de estudios en Sciences du Vaucluse fue útil para su ejercicio profesional posterior. Hola, Hugo. Fue increíble, porque ellos tienen una aproximación, la maestría tenía un enfoque que era profesionalizante, y uno de los ítems que nos tocaba trabajar a nosotros era un análisis de riesgo. O sea, nos tocaba prácticamente hacer una consultoría. En ese caso particular, a nosotros nos tocaba trabajar con la Cruz Roja en Camerún. Querían que les hiciéramos un análisis de riesgo de cómo ellos podían implementar un proyecto o no en Camerún. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que ustedes allá han contemplado como de la teoría a la práctica. Y eso es un ejercicio gigantesco. O sea, yo creo que, no sé ahorita cómo están las cosas en la universidad, pero siempre digamos, no, por ejemplo, los ejercicios que hace Palma, ¿sí? En los temas de política exterior colombiana, para la formulación de cosas. Esas son las cosas que uno en verdad terminan sirviendo. ¿Sí? Los ejercicios que son prácticos y la experiencia en Burdeos es increíble, o sea, háganlo. O sea, si no lo duden y váyanse. Gracias, Camilo. Bueno, ya para ir cerrando un poco la conversación, si alguien tiene alguna pregunta, la pueden mandar por el chat. Digamos, ¿qué consejo profesional y personal le podría dar a un recién egresado de relaciones internacionales en este momento? ¿O qué consejos? Pues que no pierdan el tiempo. A veces es muy duro porque uno siempre se frustra, porque uno siempre está viendo, o pues por lo menos eso a mí me pasó y alcancé a tener un grado grande de frustración, porque uno siempre, desde que está en el colegio, siempre está pensando en la siguiente cosa. Y cuando está en el colegio es fácil, porque entonces pues me toca pensar dónde quiero estudiar, qué quiero estudiar. Después uno se mete a la universidad, primer semestre, que sigue, segundo semestre, hasta que ya llega a un punto donde uno no sabe sencillamente qué hacer. Y es muy fácil caer en la tentación de no hacer nada todos los días. Es muy fácil caer en la tentación de no leer. Es muy fácil la tentación de que uno se le olvide que uno está estudiando y que no quiere hacer cosas grandes. Entonces yo tengo consejos y es, siempre sigan leyendo, siempre busquen nuevas cosas. Creo que ahorita en tiempos de pandemia eso es bastante evidente. Y es siempre estar buscando cosas nuevas por aprender. Acérquense mucho a sus profesores. O sea, créanme que todos ellos tienen una experiencia gigantesca que les pueden compartir.
y a mí me ha servido un montón. O sea, las decisiones que yo he tomado siempre en relación con trabajo, o sea, yo siempre llamo a algún profesor, como, oiga, tengo esto, tengo lo otro, no, piense esto, esto y esto, porque ellos han pasado por esas decisiones y tienen perspectivas diferentes de la vida. Entonces el consejo es eso, o sea, siempre acérquense a ellos, no en un sentido lambón, sino con un interés genuino de aprender, de conocer más de los temas que ellos tanto llevan en el corazón y que ustedes encuentren una pasión en las cosas que leen y que investigan. O sea, si digamos, no sé, entonces vuelvo a usar el ejemplo de Lucas. Entonces a Lucas le gusta Tri. Y me dice, pero ¿a quién le gusta Tri? No, a nadie. Pero entonces ahora Lucas se encontró con toda la teoría de género, ¿sí? Y eso es increíble, o sea, se los juro, si tienen tiempo, métanse y a mí me ha encantado, digamos, el DANE tiene una unidad especial que se llama el Grupo de Enfoque Diferencial Interseccional. Y es decir, cómo hacemos para visibilizar las estadísticas de género en el país y hacer desagregaciones para que la gente no quede limitada. Entonces siempre estamos produciendo como nueva información. Es decir, cuáles son las brechas salariales, y se los juro que ustedes se metan al DANE y, o sea, ahorita con la cantidad de webinarios que hay en todo lado, en vez de estar viendo un partido de la Champions League que después van a ver y que yo extraño con todo mi corazón, métanse a ese webinar, miren a ver qué aprenden. O sea, creo que antes era mucho más difícil porque entonces, no, es que este evento, ay, no, es que toca registro, es que me van a poner problemas para entrar. Métanse al berraco webinar. Si algo que les llama la atención, métanse y ya. O sea, todo el tiempo hay webinars de todos los temas. Entonces, yo creo que si yo estuviera ahorita desempleado, me meto a eso porque siempre estoy aprendiendo, porque es como otras clases. Entonces, ese sería el consejo. O sea, no pierdan el tiempo. Bueno, Camilo, muchísimas gracias por los consejos. Realmente son un gran aporte para los futuros egresados de nuestra carrera. Vale. Y si hay gente que esté buscando pasantías para el otro semestre, por favor, estén atentos a las convocatorias que estoy necesitando. Bueno. Bueno, y hablando sobre eso, ¿qué recomienda usted para aplicar una pasantía en el DANE? Hablar con la oficina de pasantías, porque ahora eso tiene todo un proceso que es bien organizado, pero tengan mucho cuidado con las hojas de vida. O sea, aprendan a hacer una hoja de vida, eso no les toma 2 segundos, pero créanme que eso sí es su presentación. No pongan que son solteros, o sea, ese tipo de cosas no nos interesa, ¿sí? Pongan cosas que a ustedes les gusta, apréndanse a presentar porque en eso es una sugerencia y es como ustedes se perfilan. Les importa mucho y sepan hablar en las entrevistas. Porque si tuve la oportunidad de hacer varias entrevistas de pasantes y hojas de vida y créanme que fue desastroso. O sea, desastroso. O sea, les toma 20 minutos mirar un tutorial y en LinkedIn, en YouTube, en cualquier cosa y hacen una buena hoja de vida. Bueno, tocando este punto y viendo que nos queda algo de tiempo, para usted, ¿cómo digamos, dos cosas? ¿Cómo sería una buena hoja de vida? ¿Qué cosas positivas resaltaría usted de estas? ¿Y qué actitudes o qué en una persona resaltaría también una entrevista de trabajo? Haber sabido para haber traído las hojas de vida que no las boté, pero es que había unas cosas que eran, o sea, quizás las cosas que no poner. O sea, no pongan una hoja de presentación, no pongan su foto en la primera portada, con su nombre en negrilla cursivo. Creo que métanle mucho al tema de las habilidades blandas, o sea, como tener muy claro eso. También como cuáles son todos los temas que ustedes van a hacer, todos los programas. Sí, creo que hay mucha cosa que uno puede poner, pero lo clave es, por ejemplo, si hicieron una pasantía anteriormente o han tenido trabajos informales o algo, pues pongan qué les dejó cada una de esas cosas y tengan muy claro su perfil. O sea, soy tal persona, tengo interés en tan, y siempre mostrar con la mejor disposición. O sea, no sé, o sea, si alguien de pronto quiere mandarme la hoja de vida y yo se la rayo, con mucho gusto. Listo, perfecto. Y en la entrevista,
en la entrevista, ¿qué recomendaría? Uy, es que depende mucho. O sea, digamos, yo me acuerdo que una entrevista que yo tuve en el ministerio fue la cosa que más pánico me dio en toda la vida porque literalmente fue una simulación, porque la persona que estaba ahí era un ñoño, reñoño, reñoño. Entonces lo que quería era hacer una... Entonces a mí me cogió por sorpresa cuando me llegaron como 8 documentos, léase y representé tal cosa. Yo quedé como, ¿qué es esto? Pero la entrevista no es ser muy concreto con lo que uno está diciendo, tener las ideas claras y siempre mostrarse muy dispuesto a aprender. Sí, porque hay gente que es creída o que habla duro. Es que son muchas cosas. O sea, son muchas cosas y mucha gente comete el defecto de siempre demostrarse como muy dudoso de lo que es. Entonces ahí la clave es, de nuevo, creerse lo que ustedes son y todo lo que pueden llegar a ser. Mencionar por qué les llama la atención trabajar en lugares, eso es increíble. Porque la mitad, o sea, hay mucha gente que aplica trabajo sin tener ni idea de lo que se está haciendo en ese lugar. Pero en algún momento ustedes los va a entrevistar a alguien y ustedes se van a cagar del susto. Perdón por el cagar. No, tranquilo. Entonces, eso sí es simplemente ser muy tranquilo y ya. Digamos, algo que ha recomendado, pues han recomendado varios de los invitados a estas charlas es como en la entrevista no mostrar que uno es el que más sabe, ni uno es el que mejores notas tiene, ni que uno es el más duro de un tema, sino principalmente como mostrar las ganas de aprender. ¿Qué opina usted de eso? No, y más que eso, creo que a uno que le sirve, a uno le sirve una persona que no sea la persona que siempre quiere brillar y que siempre se quiere llevar el brillo por todo lo que hace. A mí me sirve una persona que trabaje, punto. Que sepa seguir instrucciones, punto. ¿Sí? Que yo le diga, quiero esto así, 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 y me pregunten y que la cosa quede hecha. ¿Sí? No una cosa donde es una pelea y uno pierde más tiempo explicando y replicando y replicando y replicando. Pero entonces creo que eso es clave, o sea, que muestren que pueden respetar a su superior. De ahí también me sale una duda y traigo a colación algo que usted nos dijo al inicio de la entrevista. Y es que le dijeron que en una entrevista le dijeron, usted no sirve para este trabajo. ¿Qué pasó ahí? Después, o sea, ¿qué pasó después de eso? Me paralicé por 5 minutos en mi cabeza. Y nada, yo tenía muy claro que yo era una persona que, bueno, puede que no tuviera una experiencia práctica y que sí, me encantaba el trabajo en terreno. Pero que yo tenía cosas que tenía que mostrar. Por ejemplo, el tema de investigación. El tema de investigación es clave, que yo puedo coger un tema y explorarlo a fondo. ¿Sí? Hay cosas que... y bueno, o sea, digamos, esa entrevista fue bastante frustrante, porque digamos la entrevista que les comentaba al inicio, que fue una simulación, a mí me dijeron como, oiga, el que quedó fue usted. Pasaron 3 meses, pasaron 4 meses, y no me llamaban, y no me llamaban, y no me llamaban. Y yo fue, pucha, y ya empezamos semestre otra vez en el Rosario, con las clases, y un día alguien me llamó como, oiga, le tengo esta oferta de trabajo. Y el día que a mí me tocaba dar respuesta para ese trabajo, me llamaron del ministerio. Que, oiga, le pedimos por favor que cargue sus documentos a la plataforma de Sigema. Entonces es la primera vez puede que no funcione, pero la segunda sí. Entonces siempre confíen y mantengan como como que pues pueden volver a aplicar. No importa, si no fue la primera convocatoria, será la segunda, será la tercera. Listo, perfecto. Nos pregunta Juan David, bueno, ¿es difícil aplicar a un trabajo en el DANE sin experiencia profesional? No, yo creo que es posible. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que pensar. O sea, y ya son decisiones de como cada... Bueno, digamos, el DANE tiene unas cosas muy chéveres, de hecho, para convocatorias no para internacionalistas, pero si en algún momento quedan como esperando y no quieren trabajar en un call center, siempre se están requiriendo gente para recolectar encuestas. ¿Sí? Temas como, por ejemplo, sacrificio de ganado. Hay una encuesta de sacrificio de ganado en el DANE, para que sepan. Se están buscando y se abren convocatorias. ¿Y qué?
pero digamos, depende mucho de los perfiles que estén buscando la oficina. Digamos acá, a ustedes, y les devuelvo la pregunta, o sea, ustedes, digamos, cada uno tienen 20 millones, ¿listo? Para contratación mensual. ¿Ustedes qué les sirve más? ¿Les sirve 2 gatos que cada uno le vamos a pagar 10 millones para hacer el trabajo? ¿O prefiero tener 4 o 5 gatos en los cuales reparto eso? ¿Sí? Entonces, digamos, depende de las particularidades de lo que requiere la oficina para hacer el trabajo. Pero es difícil. Porque hay gente que siempre es muy proactiva, que no solo ha estudiado, sino que ha trabajado, que ha hecho voluntariados, perdón, y que tiene como más cositas, ¿sí? O sea, que logra poner más cosas en su hoja de vida. Digamos el tema de cursos para la hoja de vida. ¿Usted considera que tienen importancia los cursos cortos, los diplomados, este tipo de cosas pueden tener un peso sobre alguien que, digamos, tiene, no sé, su pregrado y ya, y de pronto la práctica? Claro, los cursos cortos, los diplomados, hasta los cursos en Coursera. O sea, si quieren, pongan los cursos de Coursera, así no tengan el diploma de ese curso. ¿Por qué? Porque eso muestra más de ustedes quiénes son. ¿Sí? No pongan modelos de Naciones Unidas. Es el balance. Sí, de pronto introduzcan eso, pero pues de pronto a mí me gusta, o pues eso es una percepción completamente mía y puede haber que alguien que diga como, uff, esta persona me encanta esto, contratémoslo. Pero no, es eso. Claro, sí, eso es algo que muchas veces uno no sabe tener en cuenta. Bueno, y digamos, también muchas veces los estudiantes más que todo se preguntan cómo se pueden ir adelantando experiencia profesional en alguna entidad, en algún sitio, sin tener el diploma, para, digamos, cuando lleguen allá ya tener como algún conocimiento, algo así como para un abogado trabajar de asistente, sí, como de asistente de algún abogado ya senior. ¿Usted pues, sabe sobre alguna entidad o algún trabajo para un internacionalista que no tiene el título, como para ir adelantando esa experiencia? Creo que en el sector público es más difícil, pero de nuevo ahí es donde las organizaciones de sociedad civil sirven un montón y siempre están buscando gente, ¿sí? Semilleros de investigación, o sea, creo que eso siempre están buscando y se valora un montón, ¿sí? O sea, de ONGs no solamente hay techo, ¿sí? Si eso les gusta, pues chévere, pero pues si pueden contribuir más y ser asistentes de investigación en otras entidades, pues lo máximo. O sea, no pierden nada con mandar un correo. Sí, es decir, como, hola, soy esta persona, estoy esperando mi diploma, me gustaría trabajar, me gustaría aprender. Y ahí se encuentra la forma en que eso funciona. Porque todos hemos pasado por ahí, ¿sí? Claro, sí, 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 es verdad. Bueno, Camilo, pues ya casi son las 1:30, entonces, pues vamos acabando. Muchísimas gracias por su compañía con nosotros hoy. Realmente, como le decía al inicio, pues gracias a ustedes los que nos acompañan, son que esto funciona y realmente puede ser muy fructífero para los estudiantes. Entonces, nuevamente muchas gracias por acompañarnos. También a los asistentes, espero les haya servido mucho pues las preguntas, lo que nos ha contado Camilo. Muchas gracias pues también a ustedes y pues los mejores deseos. Gracias y una feliz tarde para todos. Que tengan una feliz tarde. Chao. Chao, Camilo. Chao a todos. Se cuidan. Muchas Gracias. gracias por asistir. Gracias. Gracias.